Y la propuesta está dirigida a médicos, integrantes de los equipos de salud y público interesado en la problemática ambiental. Desde ya que el título del curso es sumamente interesante. Cambio climático y riesgos de la salud. En muchas ocasiones últimamente venimos escuchando hablar del cambio climático como uno de los temas que se está imponiendo en la sociedad, que se impuso ya en la sociedad, pero que cada vez toma más fuerza y en algunos casos quizás escuchamos hablar bastante ligeramente sobre los efectos del cambio climático y específicamente sobre el ambiente o el medio ambiente. Pero eso también claramente influye sobre nuestra salud en este caso. Profundicemos sobre eso. María Alejandra, ¿cómo va? Sergio Ferreira es mi nombre, te saludamos con mi compañero Héctor Galeano desde aquí, desde el programa ATP de Santa Fe. Buenas tardes. Buenas tardes, Héctor y Sergio. Gracias por la invitación. No, por favor, por favor. Escucho hablar a veces bastante del cambio climático y en algunos casos ya a esta altura como un tema que se ha impuesto. En algunos casos, lamentablemente, se cae en muchos lugares comunes, pero pocas veces escucho hablar sobre los efectos del cambio climático en la salud de las personas. Sí, porque en realidad pareciera que nosotros hacemos alusión a algo muy complejo, ¿no? ¿Cómo entendemos la reducción del carbono en el desarrollo de un país? Es muy difícil. Entonces te hablan de índices y cómo construirlo y cómo disminuir y uno lo ve como algo lejano. El objetivo de este curso es al revés, es pensar en cómo podemos ser todos actores y estar comprometidos en este tema. ¿Por qué? Porque en realidad cuando hablamos de salud, tenemos que hablar de salud integral y decir que la salud de los animales, la salud de las plantas y la salud del hombre están todas en el mismo espacio, se relacionan y una condiciona a la otra. De manera que si yo, por ejemplo, estoy desarrollando la producción sojera, que es un tema muy común, y voy avanzando del campo hacia la ciudad, ¿qué es lo que hago? No solo cambia el medio ambiente, sino que las plantas y los animales también cambian, incluso los animales migran. Entonces, en esa migración, por ejemplo, en el caso de Casilda, hace muchos años empezaron a haber problemas de salud ligados a las ratas, como puede ser el antivirus, claro. Por ejemplo, que no aparecían en la ciudad, eran una enfermedad del campo, ¿no? De los trabajadores rurales, por ejemplo. Entonces, de repente, eso es, digamos, la idea es que pensemos de esa forma, es decir, cómo en la medida en que uno produce puede generar trastornos en la salud de las plantas, pero también de los animales, y eso nos afecta a nosotros, somos un todo, ¿no? Y en eso tenemos que estar todos comprometidos. Hay una ley nueva que es la 27.621 del año pasado de educación ambiental integral, justamente donde se propone eso, es decir, tenemos que apuntalar a la educación formal, a la educación no formal, en los distintos ambientes y de todos los actores, del equipo de salud, de los docentes, de los comerciantes, de los industriales, es decir, de todos es un compromiso. María Alejandra, ¿cuál es el tiempo en el cual se enfoca el curso? Porque vos decís que justamente cualquier producción que tenga una sociedad altera de alguna forma el medio ambiente, nuestra forma de vida. ¿Se hace foco en lo que somos hoy respecto de lo que se viene produciendo? Por ejemplo, tomo tu ejemplo, la soja, o lo que estamos preparando para un futuro. ¿Cuál es el enfoque que se le da al curso? Bueno, la idea justamente es que el diagnóstico te sirva para pensar el futuro. No de una visión medioambientalista del terrorismo ambiental, ¿no? Claro. De la visión amigo-enemigo, sino de la visión constructiva, es decir, todos somos parte del problema. Entonces todos tenemos que ser parte de la solución, es decir, un comerciante en la zona urbana, obviamente que no tiene que cambiar su proceso productivo, ¿no? No estamos pensando en eso porque está contaminando el agua, por ejemplo, el río. Pero sí, con él podemos trabajar sobre el uso racional del agua, sobre el uso racional de la luz, ¿no? A eso me refiero con que pensemos en el futuro, pero pensemos en cosas puntuales cada uno, ¿no? Lo mismo cuando hablamos de
de la alimentación. No estamos pensando en que vamos a ser expertos o nutricionistas o vamos a ocupar el lugar de los nutricionistas, no, sino pensemos en una alimentación saludable, ¿no? Esa es la idea. Hace ya un tiempo largo venimos hablando sobre que en Santa Fe, calculo que en Rosario quizás esté el mismo proceso, pero venimos bastante preocupados y de vez en cuando con cada un tiempo determinado monitoreamos la situación del río. Aquí en Santa Fe, obviamente somos una ciudad que está rodeada de ríos, el río Paraná, el río Salado, algunos afluentes, tenemos una laguna dentro de la ciudad que es la laguna Setúbal y con mucha preocupación se viene siguiendo el bajo caudal que tienen los espejos de agua. Calculo que en Rosario ha pasado lo mismo y en algunos casos hemos escuchado, por ejemplo, a aguas santafesinas, en muchos casos, advertir que el bajo caudal de agua no implica un cambio en la calidad de agua. Y a mí me despertaba cierto interrogante eso, digamos. En una situación de un caudal tan bajo del río, que no se altere la calidad de agua, es una comunicación sumamente importante, me parece, que no se altere la calidad del agua dentro de una sociedad es importantísimo. Sí, bueno, el agua es fundamental para la salud, es más, cuando uno analiza en la historia social de la medicina, encuentra que muchos médicos que empezaron con el enfoque preventivo, lo que hacían hincapié era en que una medida de distribución del agua de calidad y en cantidad era una política de salud mucho mejor que si yo, digamos, pensaba en un médico para esa población. Es decir, es evidente que el agua es vital para el consumo humano y también para evitar enfermedades. Pero bueno, el problema acá me parece a mí que por ahí, así como cuando hablamos de la intoxicación por el uso de agroquímicos, claro, se siente el poder digamos, empresario que está detrás. Cuando hablamos del agua, se siente el poder ¿sí? Se sienten de alguna manera afectados y por ahí eso es lo que tenemos que superar, ¿no? Eso es lo que tenemos que superar, porque nadie está, por eso digo, me parece importante aclarar también eso, porque nadie está en una visión amigo-enemigo, ¿no? Porque en general los ambientalistas a nivel mundial y también a nivel nacional tienen ese perfil, ¿no? Entonces, el perfil de, bueno, vamos a sancionar al productor que está, digamos, de alguna manera contaminando el suelo. Vamos a sancionar, ¿no? No es la visión sancionatoria o la visión monetaria, porque eso también es necesario que la gente sepa. Una cosa es que yo trabaje sobre el efecto, sobre cómo mitigar el daño. Ya una vez que tengo la inundación, que ya tengo la sequía, que tengo la quema de pastizales, ¿no? que tuvimos el año pasado en varias provincias. Y bueno, yo ahí ya estoy sobre el daño. O sea, lo que tengo que hacer ahí es mitigarlo, tratar de ver cómo sostengo a la gente. Bueno, en el caso de Santa Fe, ustedes tienen experiencia, bueno, cómo trabajaron los médicos generalistas, por ejemplo, junto con Defensa Civil en ese momento, ¿no? Claro. Bueno, pero eso es mitigar el daño, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que pensar al revés y pensar antes, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos por eso la educación es un eje, sí, la visión preventiva es otro eje? ¿Por qué, digo, están de moda tanto los observatorios de esto, de la cuestión de género, de la violencia? Bueno, ¿por qué no pensamos en un observatorio de los riesgos a la salud derivados del medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Estoy figurando lo que decís y en algún punto se me ocurre pensar, ningún gobierno a ninguna escala, municipal, provincial o nacional, ya deja de lado la agenda medioambiental. Tiene dentro de su agenda de estudio, dentro de su gestión, la cuestión medioambiental y obviamente un área dedicada para eso. Pero con lo que decís, ese área cada vez se transforma en más transversal. Estamos hablando de economía, estamos hablando de educación, estamos hablando de salud. Digo, no solo de medio ambiente, sino que esa área que tiene que ver con lo medioambiental es cada vez más transversal a los gobiernos. Exacto. Por ejemplo, cuando vos te pones a buscar qué cursos de formación hay en este momento en Argentina, vos encontrás Flaxo,
que está con el eje derecho y economía ambiental, justamente desde esta visión, ¿no? Y es decir, bueno, pero por eso digo, me parece que es interesante que analicemos mucho más que esto, ¿no? Mucho más que lo que aparece, porque por ahí a la gente, ¿qué se le ocurre? Hubo una reunión a nivel internacional, fueron todos los países y hablaron del cambio climático. Es como algo muy lejano, ¿no? Y que no me atraviesa a mí o que no tiene nada que ver conmigo. Sin embargo, por ejemplo, se construyeron índices de los riesgos en la infancia del cambio climático. Y se supone que, por ejemplo, los niños, 9 de cada 10 niños están expuestos por lo menos a 2 o 3, situaciones de cambio climático que le afectan la salud y a nivel también psíquico, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, pero ese índice es muy complejo y la gente lo piensa como algo lejano. Pero ¿por qué no analizamos a nivel concreto qué le pasa a los niños o cómo podemos evitar que le pase algo a los niños a partir de analizar los riesgos, ¿no? Y en esto me parece que es mucho más amplio, por eso digo, cuando uno lo ve, digo, como algo lejano, la gente no se compromete. Entonces tenemos que tratar de bajarlo, la idea de este curso es bajarlo a lo concreto y pensar en qué medida podemos ir comprometiéndonos todos desde el lugar que nos toca. Esa es la idea. Te consulta mi compañero Héctor Galeano. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Quería manifestarte y consultarte algo que ya te venía preguntando Sergio respecto a la calidad de las aguas. ¿Pensás que hay que profundizar más sobre los controles en los parques industriales? Sí, evidentemente. Lo que pasa es que ahí entran en juego desde qué punto de vista yo analizo el agua, porque una cosa es el análisis químico del agua para el uso, por ejemplo, para el uso del consumo cotidiano, y otro es el estudio bromatológico del agua, donde se puede, se pueden generar enfermedades, ¿no? Claro. Entonces, hay también una discusión ahí. Yo me acuerdo en Rosario hubo un momento en que había discusiones sobre el agua del río donde nos bañábamos, ¿no? En la parte de la Florida y todo. Entonces había una discusión de cómo analizaban el agua. Claro, una cosa es que vos la analices y digas, no, pero no daña a la flora, ni daña al suelo, perfecto, pero puede generar enfermedades. Entonces también ahí hay una discusión porque son distintos profesionales. Por eso lo que yo decía, que también el poder político se juega acá, ¿no? Pero se juega en la medida en que no quieren que se hable mal del poder político. Pero no es esa la idea es que pensemos, a ver, ¿cuántas ciudades de la provincia tienen letrina o tienen baño real? ¿Cuántas tienen eliminación discreta o no tienen? Digo, pensemos en términos concretos cuando hablamos de agua, eliminación discreta y cómo el medio ambiente de la gente cotidiana no está pensado, ¿no? O cuántos, hace poco hubo un censo, ¿no? Digo, pensemos en el censo. ¿Es lo mismo tener agua potable dentro de la casa que tenerla a 300 metros? Digo, ¿esto sale en el censo o no sale? Respecto al medio ambiente y cómo este medio ambiente, como si no lo pensamos desde antes, después no podemos, lamentarnos las consecuencias del cambio climático, ¿no? Entonces, a mí me parece que la idea es esa, es cómo analizamos de manera diferente la problemática y cómo, creo que acá los médicos tienen, yo agradezco mucho que el Colegio Médico haya tomado el tema porque tienen un rol fundamental en el tema de los riesgos de la salud. Claro. Pero también todo el equipo de salud es muy importante, no solo los médicos. María Alejandra, muchísimas gracias por tu tiempo. Esperamos este curso que se va a dar a través de la virtualidad. Jueves 9 de junio va a comenzar este curso Cambio Climático y Riesgos de la Salud. Como lo dijiste, organizado por el Colegio de Médicos de Santa Fe. Va a ser dictado por vos, María Alejandra Silva, magíster en Política y Sociología, investigadora del CONICET y de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario. Aquí teníamos una muestra. Muchas gracias, María Alejandra. Gracias a ustedes.